Pues voy a empezar con un pequeño cuentito, una pequeña broma. Había una tormenta que descendió sobre una pequeña ciudad y este aguacero se convirtió de repente en una inundación y estaban subiendo las aguas y allá la gente estaba huyendo, pero en la iglesia había un predicador, un reverendo que se arrodilló en la oración rodeado de toda esta agua y pidiendo a Dios que le ayuda. Pues poco a poco más y más personas estaban saliendo y algunos llegaron en una canoa a esta iglesia y están diciendo: Reverendo, ya tenemos una canoa, por favor, subes, porque las aguas están subiendo. Y el reverendo dice: no, hermanos, yo tengo fe en Dios, Él me va a salvar. Pues las aguas estaban subiendo, la tormenta seguía y las aguas llegaron hasta el balcón de la iglesia. Y este reverendo con las manos suplicando a Dios cuando llegue un bote a motor. Y también diciendo: oye, el dique se romperá en cualquier momento, por favor, subes esta bote. Y el reverendo de nuevo dice: no me quede aquí, el Señor me va a ayudar. Pues después de un tiempo sucedió de que el dique se rompió y las aguas estaban subiendo. Entonces el reverendo subió hasta el techo de su iglesia y está como aferrándose a la cruz y dice: Señor, no me va a defraudar, va a ayudarme. Y pues de repente desde las nubes desciende un helicóptero, ¿no? Y echan una escalera y están diciendo, o sea, un comandante de policía estatal: reverendo, por favor, es la última chance, por favor, que sube. Y el reverendo dice: no, yo tengo fe en Dios, no voy a subir. Pues como las aguas se fueron, entonces las aguas estaban subiendo y pobrecito se ahogó. Y después estaba esperando para llegar a tener una audiencia con el Altísimo. Y cuando le tocó su turno, él estaba un poquito molesto con Dios, diciendo: oye, ¿qué pasó? Yo estaba confiando en ti, Señor. Tú me dijiste que vas a estar conmigo apoyándome. ¿Y qué pasó? Ya me ahogué. Y Dios niega con la cabeza, dice: ¿qué querías de mí? Yo te envié 2 botes hasta un helicóptero. Entonces cállate, no te quejas. Es una broma, pero una broma que habla de un reverendo que supuestamente tenía fe, pero al mismo tiempo era un poquito testarudo, un poquito terco. Bueno, yo a veces me siento terco, ¿no? Entonces a veces actuamos de esta manera.
no solamente nosotros, pero también nuestros antepasados. En la primera lectura el profeta Ezequiel está hablando a un pueblo testarudo, terco, y el pueblo no hace caso y hace sus cosas. No presta atención al profeta Ezequiel. Y de nuevo tenemos en el Evangelio la historia de Jesús que estaba sanando a las personas, pero cuando llegó a su casa, a Nazaret, a su área, otras personas decían, oye, mira, es que esto es conocido, este es el hijo de José, es que no prestan atención, supuestamente dice, hace algunos milagros y dice las cosas, pero no, y llegaron a ignorar a Jesús, ¿no? No prestaron atención, y por esto Jesús, dice el Evangelio, no ha podido hacer muchos milagros. Porque la gente no lo creía. Pues entonces esto es algo que ha pasado a Jesús, pero también pasa frecuentemente en el día de hoy. A veces pasa en las familias en la cual los niños, los jóvenes no prestan atención, ignoran a los papás con su sabiduría. Mis viejos, ¿qué saben ellos? ¿No? Pero también a veces pasa a nosotros, a nivel de la comunidad, del pueblo. A veces como ignoramos las advertencias que Dios nos da, la sabiduría que Dios imparta. Y en una manera especial estaba pensando sobre esta homilía, y como mañana es un aniversario de uno de mis hermanos franciscanos, el párroco de la parroquia donde yo servía, que falleció, tenía 59 años, fue en Silver Spring, y también murió después de un mes en ventilador en el hospital. Entonces quisiera invitar que comparte con nosotros una doctora, Viviana Martínez Bianchi. Entonces, por favor, que pase por aquí. Y vamos para hacer un poco más interesante, ¿no? A dialogar. Por favor, y bienvenidos. Desde el comienzo de la pandemia murieron más de 600,000 personas aquí en los Estados Unidos. Y siguen, y también a nivel mundial, mucho más. La pandemia todavía no se ha terminado, ¿no? Y una de las maneras en la cual Dios nos habla es a través de la palabra de Dios, pero también de la ciencia, acerca del libro de la naturaleza, de sabiduría. Entonces, quisiera que como compartes un poquito con nosotros acerca de la situación ahora que han afectado a tantas personas. Muchas gracias. Quería decirle que estoy acá como doctora, pero también estoy aquí como inmigrante, como latina, como esposa, madre, hija, como persona que cuida a muchas personas de nuestra comunidad. Y me encanta que haya reflexionado y que estemos reflexionando acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia. Nos ha preocupado mucho porque en el principio de la pandemia, la cantidad de hispanos afectados por el coronavirus fue del 75% de las personas de los casos positivos en Durham. Llegamos a ver 13,000 muertos en Carolina del Norte, de los cuales 1,000 son latinos.
Cuando pensamos en esos números nos damos cuenta porque casi todos conocemos a alguien que fue afectado por el coronavirus. Otra cosa que vimos fue que lo que estamos viendo ahora es que a pesar de que somos más de 40.000 latinos en Durham, menos de 10.000 se han vacunado. Solamente el 30%, 30 de cada 100 latinos se han vacunado en Carolina, en Durham. Y en el resto del estado está ocurriendo lo mismo. Las pruebas de coronavirus nos están demostrando que 13 de cada 100 latinos se enfermaron con coronavirus. 13 de cada 100. Por eso todos conocemos a alguien, como decía recién, ¿verdad? Los niños latinos también se vieron desproporcionadamente afectados en Carolina del Norte y lamentablemente las únicas personas muertas que son niños en Carolina del Norte han sido niños o niñas latinas. Por eso le agradezco muchísimo que estemos hablando de esto para ver qué es lo que podemos seguir haciendo como comunidad para defendernos. ¿Por qué tantos casos? Todos sabemos las historias, ¿verdad? Trabajadores esenciales que tuvieron que seguir yendo a trabajar cuando otros pudieron quedarse en la casa. Mucha gente que se contagió en el trabajo, ya sea en la construcción, en los hospitales, en limpieza, en hoteles, en restaurantes. Muchos de nosotros nos hemos contagiado en el trabajo y de ahí llevamos el coronavirus a la casa. Muchas personas se encontraron con que transmitieron ese virus a otros sin haberse dado cuenta siquiera que ya lo tenían en sí y luego empezaron a darse cuenta de que hoy se lo transmitía a otras personas. Entonces queremos seguir hablando de qué es lo que podemos hacer para no transmitirlo y ver a todos con la máscara puesta es excelente. Porque aún si no estamos vacunados o si hay alguien vacunado que no está vacunado al lado nuestro, se lo podemos estar transmitiendo. Una preguntita, o sea, entonces al nivel del país, del Estado, el número de las personas que terminan en el hospital se ha bajado gracias a las personas que recibieron la vacuna. Pero al mismo tiempo el virus sigue como cambiando y ahora tenemos una nueva variante. ¿Cómo esto nuevo variante puede impactar a la comunidad? Esa nueva variante, que se le llama variante Delta, la estamos viendo que está atacando a las comunidades no vacunadas. Entonces estamos viendo focos, aún dentro de este estado, en donde hay grupos no vacunados, seguimos viendo la cantidad de enfermedad. Estamos, sí, consiguiendo que haya muchas menos gentes hospitalizadas. Fuimos de un pico de 150 personas por día en Duke a menos de 40 hospitalizados por el coronavirus. Y los casos nuevos suelen ser de personas no vacunadas, los casos que terminan en el hospital, porque la vacuna lo defiende contra la variante Delta y lo defiende contra las variantes, contra la cepa normal que veníamos viendo, que ahora le estamos llamando alfa. Estamos con una vacuna efectiva y segura que nos defiende de esa variante Delta. La variante Delta es seria porque tiene la capacidad de infectar más rápidamente a las demás personas. Es como 60% más contagiante. 60%, ¿sí? Ajá. Exactamente. Más fácil de que pase de una persona a la otra que la primera inicial. Por eso vacunarnos, además de usar la máscara, vacunarnos es tan importante. Y aún con esta nueva variante, las personas que son más como joven, o sea, 30, 40, 50 años, sí es la verdad que le pega más fuerte, ¿sí? Estamos viendo que las personas que están, al principio vimos personas más ancianas, luego empezamos a ver gente
sobre todo en la comunidad latina, entre los 60, 50, 60, 70 años, sobre todo se tenían diabetes preexistente, que fueron los que terminaron con mayor enfermedad, con peores síntomas dentro del hospital. Pero lo que estamos viendo con esta variante Delta es ahora en personas más jóvenes, entre 20 y 50 años. Estamos viendo que se transmite rápidamente, pero además porque es mucha de la gente que aún no está vacunada. Tenemos mucho éxito con la vacunación de las personas mayores, de las personas ancianas, pero todavía tenemos resistencia de gente de entre los 20 y los 50 años que no se está queriendo vacunar, y entonces estamos viendo que entre ellos se está transmitiendo. Y doctora Martínez, supongamos que si yo le digo, bueno, yo estaba trabajando en la construcción, me dijeron que quizás me pasó algo, me contagié, pero no me afectó mucho, entonces yo creo que ya tengo una resistencia, no necesito preocuparme. ¿Qué dirías? Su cuerpo en aquel momento tuvo usted la suerte de que sus anticuerpos pudieran detener al virus. Entonces, desarrolló anticuerpos que lo ayudaron en aquel momento. El asunto es que no sabemos cuánto tiempo duran esos anticuerpos que se hicieron, porque cuando si el virus entra a mi cuerpo, pasan dos cosas. Mi cuerpo hace anticuerpos, que son la defensa de combatir al virus, y lo derrota al virus y se va, o se pasa a otra persona, o el virus me pone enfermo, me enferma a mí. Entonces tengo que ir al hospital para que en el hospital me den medicamentos, anticuerpos, para combatir al virus que mi organismo no puede. Pero si lo pasé bien, como el caso que usted me pregunta, quiere decir que mis anticuerpos eran fuertes y lo pudieron dominar en aquel momento. Pueden durar 3 meses, quizás 6 meses, y luego se van. La vacuna ayuda a formar anticuerpos más fuertes para defenderse de una nueva infección del virus. A uno mismo y a la familia y a otras personas. Porque si yo tengo anticuerpos, yo estoy vacunada, toda mi familia está vacunada, yo puedo recibir al virus de otra persona enferma, de hecho en el trabajo me puede pasar, pero como estoy vacunada, tengo anticuerpos que lo dominan y lo matan al virus, entonces no lo transmito a otras personas, no me mata a mí, no me lleva al hospital y no se lo paso a otros. Y doctora Martínez, ¿qué diría a las personas que están preocupadas, que dicen que tiene preocupación de algunos efectos adversos de la vacuna? ¿Esa es la verdad o qué? Es cierto que hay efectos adversos. Lo que más se siente es dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza. A mí se me hincharon los ganglios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el cuerpo está reaccionando contra el virus. Lo que sí hemos visto es que la mayoría de los casos, de los más de 100 millones de personas vacunadas, han desarrollado anticuerpos sin tener efectos secundarios como el tener la enfermedad, ¿verdad? Tenemos más de 600,000 personas muertas. La dificultad con el virus es muchísimo mayor que la de la Entonces, vacuna. de los efectos adversos para las mujeres embarazadas también no hay ninguna evidencia. Estamos recomendando a las mamás embarazadas que se vacunen porque hemos visto que cuando se enferman con el coronavirus también tienen más chance de terminar en terapia intensiva o de tener que ese bebé salga antes, un embarazo pretérmino que se dice. Entonces mis colegas, quizás a veces un poco con el ejemplo, mis colegas médicas y enfermeras se han vacunado estando embarazadas para poder proteger a sus bebés. Se están vacunando, dando de amamantar para poder pasar anticuerpos al bebé para que el bebé se pueda defender también del virus. Bueno, gracias. Y también entiendo que las personas que
que acuden a la vacunación, no se les pida ninguna información acerca de la seguro social o estatus inmigratorio, nada de eso. No solo no se les pide estado mismo, he estado trabajando con el gobierno justamente para que la vacuna sea accesible, gratuita, que no se nos pida, se nos van a pedir información para poder tener data de que está vacunado, ¿verdad? Están en algunos espacios pidiendo que traiga una confirmación de que se vacunó. Si viaja o si va al hospital, mi esposo tuvo cirugía la semana pasada y le pidieron que mostrara que había sido vacunado, ¿verdad? O sea, hay que tener un informe de dónde está vacunado, pero no importa su seguro, su estado inmigratorio, todo eso, el estado, todos queremos estar vacunados para no seguir encontrando gente que muere. Y otro beneficio es que todas las personas que reciben la vacuna están protegidas, además de saber que están protegidas contra la hospitalización y la muerte, se les inscribe en un sorteo para $1 millón. Los que ya se vacunaron, ya estamos inscritos. Y los que se están por vacunar, se los vuelve a inscribir para $1 millón. Y a los adolescentes se les inscribe en un sorteo para $125,000 para pagar su educación universitaria. De hecho, la primera persona que ganó ese sorteo es latina, Vania Martínez, que tiene 14 años. O sea que los beneficios de vacunarse, además de proteger a la comunidad, de proteger a nuestras familias, de proteger a nosotros mismos, es la posibilidad de ganarse esta lotería. Es mucho más, me imagino, más probable que uno gane la lotería, que reciba la vacunación y tenga algunos efectos adversos. Más probable que va a ganar la lotería. Sí, no solo eso, además de que es más probable ganar esta lotería que la de la lotería que uno juega con los números. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque no solamente es de que se trata de hacer las cosas que sea razonable porque tiene sentido, pero también para muchos de nosotros que estamos conscientes de los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios es el quinto mandamiento, no matar, ¿no? No matar, o podemos decir respetar a la vida de uno mismo y de la vida de los demás, de la comunidad. Entonces, precisamente, si uno tiene una responsabilidad, de cierta manera moral, también de proteger y cuidar. Porque si uno también puede pasarlo a otra persona que está vulnerable. Y pues entonces quisiéramos, ustedes con sus compañeras ya tienen tiempo hay muchas personas latinas que también han recibido la vacuna aquí, también me alegro muchísimo, ¿no? ¿Y cuántas personas usted y sus colegas? Con el grupo de Latin 19 ya hemos vacunado 11,000 latinos y latinas. 11,000 latinos. Sí. Estamos súper orgullosos. Primero estoy orgullosa de mi comunidad latina que se ha presentado. Cada vez que hacemos una vacunación, aun cuando a veces no hacemos propaganda para la comunidad latina, vemos latinos y latinas que vienen a vacunarse. Y eso a mí me llena de orgullo. Pero todavía tenemos 70 de cada 100 que no se han vacunado. Y una preguntita al final. Para las personas que han sido tocados, impactados por coronavirus, ¿no? Que lo tuvieron, ¿tienen que como esperar cierto tiempo antes de vacunarse? Estamos recomendando que se vacunen porque no todos tienen la cantidad de anticuerpos al enfermarse como los de la vacuna. En un principio a algunos se les habrá dicho que tenían que esperar 3 meses, ya no decimos eso, porque algunas personas se recuperan sin haber montado los anticuerpos necesarios para defenderse. Yo como doctora ya he visto muchos pacientes que han tenido coronavirus más de una vez, 2 veces. Tengo colegas que lo han tenido 2 veces, la segunda vez lo pasaron peor. Otras personas no han tenido, yo sé que todos conocen al que lo pasó bien, pero todos sabemos del que no lo pasó bien
Y lo que más miedo me da en este momento es que porque no nos vacunemos, volvamos a ser la comunidad más afectada del Estado, como nos pasó al principio de la pandemia, en donde 75% de los casos enduran, 50%, somos nada más que el 10% de la población de todo Carolina del Norte y sin embargo la mitad de todos los casos en el verano pasado eran de la comunidad latina. Entonces, por eso es que estamos acá, que le agradezco, Padre Jayce, que nos haya invitado a venir a hablar. Y entre nosotros que estamos aquí, me imagino que muchos están pidiendo a Dios, quizás por la mañana, por la tarde, con sus hijos, por la salud, ¿no? Que Dios, Diosecito, por favor, que proteja a mi familia, ¿no? ¿Quién hace una oración pidiendo a Dios que le ayude a tener una buena salud para uno mismo y de su familia? Muy bien, gracias, me alegro. Entonces estamos como en este chiste que conté, ¿no? Este reverendo que estaba pidiendo a Dios, por favor, que me salva. Y el reverendo ignoraba la manera en la cual Dios estaba tratando de echar la mano, mandando las botes hasta el helicóptero. Entonces igual, hermanos, hermanas, Dios nos habla a través de la ciencia, de la iglesia. Por favor, que protejan la vida, que protejan a su salud. Dios responde, Dios está presente. Y muchísimas gracias por todo este esfuerzo. Y también vamos a hablar más después de la misa acerca de la clínica de vacunación que vamos a tener el próximo domingo aquí en esta traila, con la colaboración también de doctora Viviana Martínez Blanchi y sus colegas. Entonces, todos invitados. Si usted quizás todavía no ha recibido la vacuna, por favor, ¿no? Puede como llamar, inscribirse, pasar la voz, ¿no? Tú también puedes ser un héroe, ¿no? Porque puede también afectar a tu compañero del trabajo o tu vecina que lo invita, ¿no? También mañana, el martes, diácono Gerardo va a hablar por la tarde, dando como un resumen de la presentación en la cual participó Cardenal Sean O'Malley, ¿no? Un defensor de la vida, acerca también animando a las personas que reciban la vacuna y los doctores. Entonces, una oportunidad de aprender y escuchar la voz de Dios que nos habla para que tengamos la vida en abundancia. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Muchísimas gracias a usted. A vacunarse.